Aquel comité de sabios llevaba reunido desde horas tempranas. Eran cerca de las 10 de la noche y aún no se habían puesto de acuerdo. Se habían congregado para decidir de forma definitiva quiénes serían los elegidos. La selección previa fue tremendamente costosa. Primero en los pueblos y ciudades. De ahí se eligieron los mejores de cada estado y por fin los que quedaron fueron los definitivos, los mejores entre los mejores. El grupo de eruditos que componía este comité estaba formado por las personas más competentes en todas las materias existentes: biólogos, filósofos, psicólogos y expertos de toda índole especializados en discernir cuáles serían los hombres y mujeres más capacitados para la consecución de aquel extraordinario experimento antropológico. El fundamento principal de aquel meticuloso estudio sería descubrir con la máxima exactitud posible cuáles eran los principios esenciales de la conducta y el proceder de los seres humanos en la actualidad. No obstante, pasados varios días de reunión, no alcanzaban la unanimidad. El gobierno les concedió un plazo determinado para que llevasen a buen puerto sus objetivos, pues, en caso contrario, el importe previsto para aquella investigación se destinaría a otras cuestiones. Debían llegar a un acuerdo como fuese. Al fin, después de 4 días de arduas disputas, decidieron quién eran los elegidos. Se trataba de 2 hombres y 2 mujeres que pasarían un tiempo indeterminado aislados en un islote aún por concretar. Los seleccionados eran, según los expertos, las personas más equilibradas de la nación. No los más fuertes, aunque tenían una excelente salud, ni los más inteligentes, aun teniendo todos ellos un coeficiente excepcional, sino los mejor dotados en cuanto a conceptos tales como sensatez, equilibrio emocional, capacidad de adaptación y otras cualidades dignas de una persona con el mejor sentido común posible. Después de muchos meses de arduo trabajo por parte del comité de selección y tras haber discutido hasta la saciedad sobre lo idóneo de uno u otro candidato, tenían los nombres y apellidos de esos 4 escogidos. La discusión había sido muy dura, pues los favoritos no solo debían ser excelentes en el terreno de la aclimatación, sino que además, y por condición primordial, tenían que ser buenas personas. Su personalidad y su forma de ser requería de valores conciliadores acreditados a través del tiempo en situaciones concretas y corroborados por testigos que diesen fe de aquellos méritos. Era difícil decidir quiénes eran los personajes más inteligentes y bondadosos del país, porque esto también dependía de si reunían los requisitos de estar saludables y ser de mediana edad. Una vez conocida la filiación de los seleccionados, fueron llamados al centro desde el que partirían. En absoluto iba a tratarse de un reality show ni de ningún tipo de concurso. Aquello consistiría en un estudio concienzudo dirigido por una organización internacional en el que se trataría de esclarecer una serie de cuestiones importantes para el desarrollo social y antropológico de las generaciones venideras. Algo que serviría sobremanera al desarrollo de las sociedades que aún estaban por llegar. Por ello, la prueba estaba rodeada de un secretismo que impedía que cualquier medio de comunicación tuviese acceso al proyecto. Ese plan fue llamado La Comunidad. Ninguno de los convocados sabía nada al respecto. Fueron nombrados obligatoriamente. Cada uno de ellos tenía su vida hecha y una serie de planes que tuvieron que apartar para dedicarse exclusivamente a aquello para lo que habían sido designados. A sus respectivas familias, si es que las tenían, se les comunicó que debían asistir a un programa gubernamental ineludible, sin más. Cuando llegaron al acuartelamiento militar desde el que saldrían a su destino definitivo, fueron informados de las condiciones generales de aquel estudio. Las cláusulas eran las siguientes. En primer lugar, iban a ser reclutados en una isla en mitad del océano. Segundo, los únicos habitantes de aquella isla serían 4 personas. Tercero, se dividirían en 2 parejas heterosexuales elegidas al azar. Cuarto, dispondrían de un huerto y de una vivienda de iguales dimensiones. A su vez,
tendrían derecho a una serie de materiales especificados en un listado, del que tanto cantidades como calidades estarían escrupulosamente definidas. Todos tendrían exactamente lo mismo. Quinto, desconocerían por completo el tiempo de estancia en aquel lugar. Dependería del desarrollo del proyecto. Sexto, no existirían leyes ni normas de comportamiento. Ellos mismos decidirían cuáles eran sus reglas de juego. Séptimo, no podrían recibir ayuda externa en ningún momento, excepto en caso de enfermedad o accidente de gravedad. Octavo, una vez finalizado el experimento, no habría premio o recompensa alguna. Noveno, las autoridades del exterior no intervendrían en los asuntos de la isla en ningún caso, salvo que se estimase conveniente por razones técnicas. Y por último, décimo, en caso de necesidad vital, los organizadores gubernamentales, siempre de común acuerdo, se reservarían el derecho a cambiar cualquiera de las normas anteriormente especificadas. Se les trasladó al lugar indicado por separado. Obviamente, ninguno de ellos se conocía con anterioridad. Después de estudiar a fondo las distintas islas posibles, el comité de sabios se decantó por un pequeño término de unos 4,5 kilómetros cuadrados en medio del Océano Pacífico, denominado Isla Jarvis, un territorio dependiente del país que encabezaba la investigación, Estados Unidos, conocido por ellos como Isla Bunker. El lugar era ideal por su ubicación, sus dimensiones y su clima tropical. El único hándicap que tenía aquel sitio era su dificultad para encontrar agua potable. La había, pero escasa. Eso ayudaría al desarrollo de ciertas iniciativas de adaptabilidad al medio. El comité investigador decidió no instalar cámaras o sistema alguno que pudiese cohibir el comportamiento natural de los moradores del lugar. El experimento consistía esencialmente en conjugar su conducta a lo largo del tiempo, sin inmiscuirse en sus normas y actuaciones. Solo tendrían una especie de revisión mensual en la que se dilucidaría cómo avanzaban los acontecimientos. Este escrutinio se realizaría con una visita a la isla por parte de varios expertos del comité. No obstante, sería la única ocasión en la que los habitantes recibirían alguna visita. Antes de la migración, se hizo el sorteo para decidir cómo quedarían las dos parejas. La situación era la siguiente. La primera pareja estaba formada por Adrien, un trabajador de la ONG Save the Children, con un expediente intachable, y Elena, asistente social en un barrio marginal de Harlem, en Nueva York. Y la segunda pareja estaba compuesta por James, profesor de filosofía en la Universidad de Yale, y por Janice, abogada laboralista de reconocida experiencia en el Centro de Ayuda a los Trabajadores Más Desfavorecidos. La mañana del 1 de agosto de 2014 fueron ubicados en la isla con las cláusulas mencionadas anteriormente, comunicadas por escrito. Una mochila con comida enlatada para una semana y toda la incertidumbre del mundo en su interior. Cuando por fin se los dejó solos, se les comunicó que podían elegir la vivienda como quisiesen, y ellos, inconscientemente, lo hicieron de forma aleatoria. Ambas parejas se dirigieron directamente a sus respectivas casas, despidiéndose del otro dúo con amabilidad. Adrien y Elena se trasladaron a la casa del sur y, después de las presentaciones previas, comenzaron los preparativos para su convivencia. Bueno, Elena, tendremos que adaptarnos lo mejor posible a esta situación, ¿no crees?, preguntó Adrien. Obviamente, pero si te soy sincera, no estoy acostumbrada a compartir la vida con alguien a quien desconozco por completo. Sin embargo, intentaré aclimatarme lo mejor posible. Afortunadamente, esto no está tan mal. Te lo agradezco. A mí me pasa lo mismo, pero también pondré de mi parte para hacer esta experiencia lo más llevadera posible. La educación de James y Janice brilló en su primer encuentro en la Casa del Norte. Bien, Janice, las circunstancias son las que son. Tendremos que adecuarnos a ellas, ¿verdad? Of course, James. Esto va a ser algo difícil de superar para dos desconocidos, pero confío en nuestro buen juicio.
El primer día fue un tanto distante. Los 4 sabían que más pronto o más tarde tendrían que dormir juntos, o al menos sopesarlo. Sin embargo, ninguno de ellos hizo mención del asunto. Tanto los del sur como los del norte durmieron en camas separadas. En las 2 casas disponían de 2 dormitorios. En cualquier caso, los inicios resultaron agradables para todos. El ambiente reinante hacía esperar una estancia maravillosa. Solo se escuchaban palabras amables, gestos de complicidad y una cooperación digna de elogio. Ambas parejas comenzaron a organizar los preparativos para hacer de aquel lugar sin personalidad un sitio cómodo para vivir. El dúo del sur hizo un cuadrante de tareas domésticas con el cual, utilizando las herramientas y enseres de los que disponían, pondrían en pie las bases de una convivencia diaria plena de tareas con la que ocupar el tiempo. En un principio, racionalizaron los trabajos en función de lo que sabían hacer como profesionales en su vida, en Estados Unidos, naturalmente. Pero de inmediato fueron conscientes de lo inútiles que eran sus profesiones en aquel lugar. Adrien, como responsable de la logística en una ONG, sabía a la perfección distribuir materiales o alimentos entre los sectores de población más necesitados, pero allí no había nada que distribuir. En cuanto a Elena, como asistente social, manejaba perfectamente los problemas diarios de las comunidades marginales neoyorquinas. Sin embargo, ahora los marginales eran ellos. La pareja del norte se veía en una situación análoga. Todas las teorías filosóficas de James no servían para hacer más cómodo el islote. Si acaso, podría utilizarlas en caso de disputas. Y Janice, indudablemente, no tenía a quien defender. Por no tenía ni leyes con las que basar sus hipotéticas defensas. La segunda semana de convivencia, después de calibrar aquellas circunstancias en su justa medida, decidieron poner en común sus problemas. Era la primera reunión del grupo. Bueno, tenemos algunos problemas que debemos solucionar cuanto antes, comentó Adrien sin pensar demasiado. Es cierto, dijo Elena, solidarizándose automáticamente con su pareja. El problema del agua tenemos que verlo. En efecto, una de las dificultades fundamentales de la isla era el agua. El suministro para la vida diaria era complicado. Solo había 2 pequeños focos de abastecimiento. Uno estaba ubicado mucho más cerca de la zona norte que del sur, y el otro suponía un verdadero conflicto. Se encontraba a escasos metros de la casa de James y Janice. Cuando se escogieron los domicilios de casa, no evaluaron la realidad. Había una de ellas que reunía mejores características que la otra, pero desgraciadamente para Adrien y Elena, les tocó bailar con la más fea. Esto empezó a crear los primeros e inevitables conflictos. A ver, la elección de nuestras viviendas fue totalmente fortuita. ¿Estamos de acuerdo, no?, preguntó Janice. Totalmente, afirmó Elena, pero si hubiésemos tenido tiempo de valorar ciertos aspectos logísticos, habríamos escogido de distinta forma, ¿no crees, Janice? Los 4 habían sido seleccionados como los más equilibrados del país, pero a pesar de ello, las rencillas comenzaron. Mínimas, pero comenzaron. Las jornadas pasaban con normalidad, y sin embargo, la vara de medir de unos y de otros, inevitablemente, no era igual. Mientras para los del norte todo era fácil, para los del sur resultaba más espinoso. Ya no por lo trabajoso de la logística, sino más bien por la diferenciación establecida que, aunque casual, marcaba psicológicamente el día a día de nuestros protagonistas. No obstante, y gracias a lo razonable y magnánimo de los moradores de la isla, todo se desarrollaba dentro de unos márgenes relativamente civilizados, aunque cuando la noche caía y Adrien se tumbaba en su camastro derrotado por tanto viaje a la apartada laguna de agua potable, salían los verdaderos pensamientos del empleado de la ONG. Joder, Elena, entiendo perfectamente que el azar no estuvo de nuestra parte el día de la elección de vivienda, pero nuestros vecinos podían tener un detalle de vez en cuando, ¿no? Supongo que llevas razón.
creo que son un tanto egoístas. Poco a poco, las cosas se fueron poniendo más feas. Si en un principio ambas parejas tenían una relación más que amigable, ahora el distanciamiento era habitual. Si cuando no había apenas hartazgo de viajes a la laguna todo eran amabilidades, ahora la frialdad era la máxima. El acceso al agua empezó a hacer la mella en las relaciones interpersonales de los pobladores de aquel espacio. Las labores domésticas continuaron desarrollándose con total normalidad algunas semanas más. De hecho, cuando James se dignó a acercar varios cubos de agua potable a la casa de sus vecinos sin previo aviso, la cordialidad se instauró de nuevo. «Vaya, parece que la generosidad hace acto de presencia», manifestó Elena. «Ya era hora de que el ser humano se comportase con menos mezquindad, coño». Lamentablemente, el gesto del compañero de Janice no estaba exento de intencionalidad. Aquella afable actitud correspondía a un intento de mínima compensación. Para entonces, los inquilinos del norte ya habían construido una especie de aljibe con el que a través de un sistema de entablillados podían disponer de agua sin restricciones. Una pequeña obra de ingeniería doméstica que les permitiría vivir mucho mejor que sus contrarios. Era obvio que más pronto o más tarde, Adrien y Elena descubrirían el pastel. Por ello, los días anteriores al descubrimiento fueron de una cordialidad aplastante por parte del filósofo y de la abogada. Sin embargo, no sirvió de nada. A las pocas jornadas, cuando los residentes del sur se quedaron sin líquido elemento, hallaron el invento y la tempestad estalló. «¿Qué es esto?», dijo Elena, señalando el aljibe. Inmediatamente James y Janice se miraron sin saber qué responder. Pero ella, acostumbrada a improvisar como abogada, contestó tajante: «Nada». Y agarrando del brazo a Adrien, se los llevó del lugar para mostrarles como excusa una especie de árbol desconocido para todos ellos hasta entonces. Era obvio que tanto unos como otros habían sido conscientes de la tensión al descubrir aquel híbrido de cisterna, pero los moradores del sur tenían más claro aún que aquello suponía la ruptura de relaciones amistosas con sus vecinos. «Dejémonos de pamplinas», gritó Adrien mirando a James. «No seáis cretinos, por favor», dijo Elena, claramente enfadada. «¿Qué ocurre? No sé a qué viene el enfado». «No me toques los cojones, Janice», añadió Adrien. «No te pases, tío», chilló James. «Los que os estáis pasando sois vosotros dos. ¿No os dais cuenta de que lo del aljibe es una auténtica cabronada? ¿De verdad no lo veis? Mira, Adrien, si te parece, vamos a dejar el asunto. Te veo un tanto nervioso, tío». ¿Nervioso? No estoy nervioso. Estoy hasta las pelotas de que vosotros estéis ubicados en una vivienda mucho mejor que la nuestra. Te lo digo claramente, es inadmisible. En cuanto tengamos la primera reunión con el comité, les comunico mi renuncia y me largo. Es sencillísimo. Por mí, como si te vas ahora mismo, añadió Janice. Aquí, cada uno hace lo que puede por su bienestar. A ver si te enteras. Días más tarde, cuando llegaron al primer mes de estancia, apareció por la isla una lancha con 2 miembros del comité a bordo. Tanto Adrien como Elena manifestaron su disconformidad con la disposición de las viviendas y les notificaron su intención de marcharse. Pero las autoridades les negaron dicha posibilidad, comunicándoles que deberían solucionar sus diferencias entre ellos. No había vuelta de hoja. Aquello tensó aún más las cosas. Como personas equilibradas, ambas parejas trataron por todos los medios de limar asperezas, pero las diferencias logísticas entre ellos eran tan abismales que resultaba prácticamente imposible. Cuando los del sur necesitaban caminar 3 kilómetros para recoger unos mínimos cubos de agua, los del norte se construían una pequeña piscina para su uso personal, mientras Adrien se dedicaba a fabricar pequeñas recipientes para el transporte, James hacía deporte nadando. Todo era desigualdad. De este modo, era inviable una buena relación.
Caída la noche, Adrien y Elena se refugiaron en su lúgubre casa, cansados, por no decir extenuados. Joder, Elena, no lo soporto más. Ayer, cuando fui a recoger agua, vi a Janice tumbada en una especie de tumbona que se habían construido con grandes ramas de los árboles de la zona norte. ¿Te has dado cuenta de que la tierra de allí es mucho más fértil que la nuestra? Naturalmente que me he dado cuenta, dijo Elena, completamente frustrada. Esto es una gran putada. Nunca imaginé que nuestra estancia aquí se iba a convertir en una prueba de resistencia emocional. La pregunta que a continuación hizo Elena supuso sin ningún género de dudas el inicio de las hostilidades. Oye, ¿y si tratamos de llegar a un acuerdo con ellos para disfrutar de ambas casas por temporadas? Nos van a mandar a tomar por culo directamente, amiga mía. Vale, pero habría que intentarlo, ¿no? Efectivamente, el intento fue infructuoso. Solo encontraron malas caras, insultos y ausencia total de disponibilidad para llegar a una solución aceptable para todos. Sin embargo, la reunión sí tuvo una consecuencia: la implantación por parte de los norteños de una valla de protección construida con las ramas más largas que encontraron. Después de varias jornadas, la pareja del sur fue consciente de aquella novedad y, como si de una señal se tratase, decidieron por unanimidad que la guerra estaba abierta. Saturados de aquella situación tan desigual, dilucidaron que había que hacer algo al respecto, algo contundente. Una de estas tardes, sin pena ni gloria, abordaron la cuestión con firmeza. Concluyeron que no había ninguna forma satisfactoria de arreglar el asunto. No les quedaba otro remedio que luchar. Sabían claramente que ninguno de ellos dos era un portento físico, pero tampoco lo eran sus adversarios. La desesperación inundó sus almas y la rabia quebró su ecuanimidad. La actitud equilibrada y constante se terminó. Pensaron que la manera de arrebatarles la casa nunca podía ser por la fuerza. Acabarían todos a cuchilladas. Por tanto, debían descubrir un método tan contundente como las armas, pero en el que no fuese necesaria su utilización. Como personas inteligentes, optaron por un procedimiento infalible: la seducción. Iban a emplear aquel viejo proverbio que decía: si no puedes vencer a tu enemigo, alíate con él. En realidad, no era exactamente ese el método, pero se aproximaba bastante. Una vez trazadas las bases de su próximo comportamiento, hicieron todo lo posible para mantener una nueva asamblea con sus contrarios, aunque esta vez tratarían el asunto de forma diametralmente distinta. Adrien había guardado, como oro en paño, una botella de ron para posibles celebraciones. Qué ironías del destino, ahora habría que usar en la batalla. El acto se convocó para el ineludible sábado por la noche, naturalmente. Bueno, ante todo quería pediros disculpas a ambos, dijo Adrien tragando saliva. No me he comportado demasiado bien con vosotros en este tiempo. Creo que cada uno tiene lo que tiene y punto. Vaya, al fin luce el sol, gritó James. Yo también quería disculparme, comentó Elena. Todos hemos estado un poco nerviosos, especialmente yo. Soy consciente de que el azar ha decidido cuál era nuestra vivienda y debemos asumir con humildad nuestro domicilio. Me he dado cuenta de que así nos irá mejor a todos. Evidentemente ya folláis, expresó Janice mientras esbozaba una clara sonrisa. No se trata de eso, Janice. Es simplemente que estoy seguro de que las cosas irán mucho mejor si asumimos cada uno nuestro sitio, o, como diría mi compañera Elena, si nos amoldamos. Me dejáis sin palabras. Ya había pensado que esto no tenía solución, chicos. No seas pesimista, James, joder. Dejemos que la sensatez entre en esta puta isla de una maldita vez, dijo Janice reflexiva. Mirad, he traído algo que creo que nos va a servir de, pipa de la paz. Adrien sacó de su zurrón la botella e inevitablemente los aplausos hicieron acto de presencia. Después de muchas jornadas de duro trabajo de supervivencia, nadie podría esperar ese detalle tan imprevisto.
Sacaron los vasos y comenzaron a tomar chupitos. Una vez tomados varios vasitos, los del sur plantearon la posibilidad de jugar al street poker. Era obvio que todo aquello estaba premeditado de antemano. Tras 7 partidas, Adrien y Elena estaban prácticamente desnudos. De este modo, suscitaban el interés sexual de sus contrincantes, a la vez que seguían emborrachándose. A la 10ª jugada, las cartas estaban esparcidas por el suelo y los jugadores también. A la mañana siguiente, Janis despertó con una resaca impresionante. Le dolía la cabeza como si un grupo de herreros alocados martilleasen sin medida su yunque de trabajo. Abrió los ojos y no reconoció nada de lo que había a su alrededor. Pensó que aún no había despertado, pero cuando la luz del día le dio de lleno en la cara, descubrió que aquella no era su casa. Su memoria recopiló datos, los trasladó a la zona de su mente encargada de transformarlo en información exacta, y como si de un resorte se tratase, gritó: ¡Hijos de puta! De este modo, los inquilinos del sur se convirtieron en los del norte, y los del norte en los del sur. Adrien y Elena habían ganado la batalla sin derramar una gota de sangre. Todo un éxito. Pero aquel hecho abrió la caja de los truenos. Logró que se cambiasen las tornas, aunque también significó el enfurecimiento de James y su compañera. Ya no cabía negociación alguna, y no solo eso, sino que ahora la violencia era la única salida posible. 2 semanas después, se produjo la segunda visita de los organizadores de aquel macabro experimento. Cuando estos se adentraron en la isla para comprobar el estado real de sus habitantes, hallaron un espectáculo dantesco. Los 4 inquilinos habían muerto a causa de innumerables heridas punzantes. Los representantes del comité llegaron a la conclusión de que 2 de ellos murieron en el acto y otros 2 desangrados. En realidad, aquella posibilidad estaba contemplada dentro de los posibles finales de esa investigación. Desgraciadamente, una parte importante de los expertos se había negado a la realización de este estudio por esa razón, pero la gran mayoría de los componentes del comité de selección había optado por lo contrario. No les había importado en absoluto que los integrantes del grupo pudiesen perecer en el transcurso de esa tentativa. Al fin y al cabo, ¿qué importaban 4 personas fallecidas comparándolo con la trascendental información que les iba a proporcionar el ensayo? Porque, aunque en honor a la verdad, la indagación solo era eso, un ensayo, el trasfondo de su análisis llegaba muchísimo más allá. No se trataba de un estudio antropológico sobre la conducta humana con fines biológicos o fisiológicos o filosóficos, para nada. Todo consistía en una medición y un contraste para indagar sobre el nivel de resistencia, aguante y sufrimiento de la humanidad ante una contingencia determinada. Uno de esos exámenes minuciosos que los servicios secretos de cualquier país realizan sin importarles un carajo cuál sea el resultado final. Como bien sabe el avezado lector, para los gobernantes, el fin siempre justifica los medios.